Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida que se jugó ayer en la cuarta ronda del Grand Prix, correspondiente al tercer torneo de un total de 3, se juega en Berlín. A ritmo clásico, en la descripción del vídeo tenéis más información y vemos rápidamente cómo están los 4 grupos, del cual, bueno, pues hay bastante tensión, ¿no? Y bastante paridad. Traemos la partida entre Madmeyarov y Keimer, que están en el grupo B, y como vemos el grupo C y D están empatados a puntos, y el grupo A, bueno, pues Oparin solo lleva medio punto sobre Aronian y Nakamura. Comentar que de cada grupo pasará solamente un jugador, se juegan semifinales, finales y posteriormente los jugadores consiguen diversos puntos y solamente los 2 primeros jugadores pasarían al torneo de candidatos. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa en esta partida interesantísima prácticamente desde la jugada número 10, número 10, 11, y ya en el tablero tenemos C4, apertura inglesa por parte de Madmeyarov, a lo que Vincent Keimer, jovencito gran maestro alemán, continúa con caballo F6. Tras estas jugadas, caballo C3, E5, caballo F3 y tras caballo C6, estamos en la variante de los 4 caballos y bueno, tras jugada con idea de fianchetar la línea del fiancheto del alfil de rey, que si recordáis se jugó en el día de ayer una de las partidas de la tercera ronda, la tercera partida entre Magnus Carlsen, que trajimos al canal, con Jean-Christophe Duda, ¿no? En esa final que están jugando y que hoy es la segunda jornada. Tras estos movimientos, la partida continúa con alfil B4. Aquí se podría intentar jugar caballo D4 para las negras y tras caballo por E5 entrando, bueno, pues en este error por parte de las blancas, se juega dama E7 cazando al caballo y si bueno, pues se retira, el tema es que hay mate. En caso de retirarse, pues a esta casilla de F3 podría caer pues se podría capturar el caballo y como vemos el peón D2 está clavado por la acción de la dama sobre el rey, y en caso de retirarse a otra casilla, salvando de momento, bueno, pues la pieza, existe este bonito caballo F3 y es mate. Esto no lo intentan a estos niveles, lógicamente la partida continúa con alfil B4 y tras alfil G2 se juega enroque en corto por parte de ambos jugadores. Tras estos movimientos E4 atacando al caballo de F3, Madmeyarov lo retira a H4 y ahora tras estas capturas en C3, doblando los peones, dejando un peón aislado de A2, es cuando empieza a ponerse todo bastante interesante. El tema es que este caballo de H4 pues casi se ha quedado sin casillas para volver al juego. G5 podría ser una amenaza, ya que bueno, pues el caballo, como vemos, pues está cazado y de momento la partida continúa con D6. La idea de este movimiento es también restringir el movimiento del caballo a F5 tras estas jugadas de 4, ya que ahora G5 no puede ser directo debido a que el alfil de C1 pues controla dicha casilla, pero aquí Vincent Keimer sigue con su propósito, juega H6 y a ver qué pueden hacer las piezas blancas en esta posición. De momento, tras estos movimientos, Madmeyarov ignora el posible ataque por parte de las negras, juega F3 y aquí G5 por parte de Keimer, entrando en esta línea que bueno, pues se vuelve bastante loca. Quizás para seguir con cierta igualdad, ya que G5 no es un gran movimiento y aunque se gane pieza, pues vamos a ver qué es lo que pasa en la partida. La línea podría haber continuado con esta captura y tras la recaptura por parte de las blancas, por ejemplo por parte de la torre, pues seguiría cierta igualdad en la posición. Como decimos, Keimer entra en esta línea, se juega G5, el caballo está completamente atrapado y tras estos movimientos F por E4 y G por H4. A cambio de ganar un peón de momento, Madmeyarov juega alfil por H6 con ataque sobre la torre, pero quizás hay un movimiento más fuerte si las negras no lo evitan, que es alfil G5, teniendo una clavada tremenda sobre el caballo de F6, que además estaría atacado hasta en 2 ocasiones, ¿no? Las blancas cuentan ya con un centro muy potente, han entregado una pieza a cambio de esos 2 peones. El rey negro también pues está bastante expuesto a la posición, el alfil de H6 pues bastante activo, y a estas jugadas Keimer responde con caballo G4, se ataca al alfil de H6
y dama D2 para defenderlo. Aquí, si las piezas blancas pues ganan o intentan ganar la calidad, bueno, pues lo pueden conseguir. Primero se puede jugar H por G3, amenazando con dos piezas el peón de H2 y alfil por D6, C por D6, y tras estas jugadas dama E1, G por H2 jaque y rey H1, y esta línea continuaría con cierta igualdad. Por lo tanto, quizás no es bueno del todo jugar alfil por F8, y lo que hace Madmellarov es defender el alfil con la dama llevando la D2. Tras estas jugadas, la partida continúa con H por G3. En caso de que las negras en esta posición pues capturen este molesto alfil, pues todavía sería más molesto tener la dama en H6, y tras los cambios a cualquier movimiento como caballo E7, torre F6, bueno, pues tampoco podría ser capturado por la dama, ya que está defendido por la dama blanca, y la amenaza de las blancas es clara: dama G5 jaque y mate con la torre en H6. Por lo tanto, una posición bastante delicada. Tras jugarse dama D2, defendiendo con el alfil en H6, la partida continúa con H por G3, y tras H3, evitando, bueno, pues cambios por parte del peón de G3 y además atacando a la pieza o al caballo de G4, dama H4. La amenaza de las piezas negras es clara: doble en el alfil de H6, y si intentamos capturar una de ellas con el peón, el tema es que hay mate con la dama en H2. El rey nunca puede escapar debido al peón de G3 que controla F2. Por lo tanto, ahora sí Madmellarov captura, y vamos a ver cuánto material queda a uno y a otro en pocas jugadas. Tras estas jugadas, rey por F8, dama F4, bueno, pues amenazando mate con la dama en F7, y si aquí se intenta defender con el alfil en E6, D5, bueno, pues sería ganadora para las blancas muy rápidamente, ¿no? Por lo tanto, aquí Keimer juega dama H7 defendiendo el mate, dejándose el peón de G3, y tras dama por G3, caballo H6, retirándose del ataque del peón, y como vemos, este caballo pues casi queda sin saltos. Es verdad que su misión, al menos de momento, pues es defender el peón de F7, pero queda algo alejado. Aquí podríamos contar el material quitando las damas, también un alfil y una torre, y el tema es que Madmellarov cuenta con torre y dos peones a cambio de dos piezas menores, que son los dos caballos. Y bueno, pues como decíamos, las blancas tienen un centro bastante fuerte de peones, aunque el rey está algo expuesto, quizás está bastante mejor que el rey negro, y tiene que seguir aprovechando la posición Madmellarov y seguir empujando. De hecho, la partida continúa con C5. Si ahora las negras capturasen en C5, que no pasa en la partida, permitiría D5, y tras caballo D7, siguiendo una de las líneas, dama por C7, bueno, pues atacando al peón de C5, entrando la dama en séptima, y bueno, pues sería prácticamente desastroso, ¿no? Por lo que aquí, tras este movimiento C5, se juega dama G7 por parte de Keimer, diciéndole a Madmellarov de cambiar damas. Acepta Madmellarov, quizás dama H4 evitando cambios y manteniendo pues cierta ventaja en la posición, pues sería interesante. Es verdad que el alfil de G2 quedaría clavado. De momento se eliminan, como decimos, las damas, y permite a las blancas, tras estos cambios, que bueno, pues se genere un nuevo peón aislado. Hay tres islas de peones, y tras estas jugadas la partida continúa con torre B1. Ahora, bueno, pues lo que consigue con este movimiento es controlar el peón de B7, el alfil queda atado a la defensa, como vemos, pues de momento no tiene desarrollo en su diagonal, y además la torre de A8 sigue encerrada. Tras estas jugadas, Keimer lo defiende con caballo A5, y por lo que va a venir hubiese sido mejor quizás caballo D8. Es verdad que pones al caballo en la octava, pero como vemos que ha defendido el peón, y tras desarrollar el alfil, pues quizás incluso a D7, no teniendo muchas más casillas, bueno, permitiría el desarrollo de la torre quizás vía C8, ¿no? Como decimos, esto no ocurre, caballo A5, y por comentar, si se juega B6, que también puede ser otra alternativa, también dando otras posibilidades al alfil de casillas blancas, el tema es que viene torre B5, tal y como pasa en la partida, ¿no? Bueno, pues lo vamos a ver a continuación. Caballo A5, defendiendo al peón de B7, el alfil se puede liberar. De momento, torre B5 atacando al caballo, y caballo C4. Permite a las piezas blancas traer la torre a G5, dar un jaque, rey F8,
Torre H5 atacando al caballo, el rey vuelve a G7 y tras nuevo jaque, rey F8. No van por la repetición. Aquí Madmeyarov juega torre F4, activa su torre. La idea es meter la torre en H4 e incluso, bueno, pues dependiendo de lo que juegan las negras, llegar hasta H8. El tema es que en esta posición, si ahora las piezas negras pues desarrollan su alfil, por ejemplo a E6, podría existir torre H4. Hay ataque sobre el caballo y si este se retira en esta posición a G8, bueno, pues habría doble ataque por parte de las blancas. El caballo está clavado y a F6 defendiendo dos veces pues la pieza. Torre G3 manteniendo la presión y las blancas también están, bueno, pues muy fuertes, ¿no?, en la posición. Por lo tanto, tras torre F4, directamente caballo G8 y alfil F3. Madmeyarov sigue con su presión. La idea ahora es traer el alfil H5 y tocar dos veces el punto de F7, alfil D7 finalmente pues desarrollando y permitiendo también el desarrollo de la torre. Ya veremos dónde va. Y alfil H5 como decíamos, por lo tanto alfil E8 nuevamente metiendo el alfil en la octava fila y bueno, pues siendo una posición bastante mala para las piezas negras. Si el alfil hubiese venido a E6, tienes D5 atacando el alfil y si se retira, bueno, pues si no se retira, pues caería la pieza. Además el peón de F7 está clavado por la acción de la torre sobre el rey y bueno, pues una situación malísima, ¿no? Como decimos, la partida continúa con alfil E8 y tras estos movimientos E5 buscando abrir la posición, D por E5, D por E5 y como vemos hay ataque sobre el caballo. Torre C8 defendiéndolo y tras jugar E6 atacando ya hasta en 3 ocasiones a un peón que además pues está clavado. El de F7 solo está defendido en 2 ocasiones. Caballo D6 proporcionando una defensa más. También la torre toca al peón de C3 y torre D5 atacando al caballo. Tras estos movimientos, torre C4 encuentra Keimer este movimiento que, bueno, pues si las blancas capturasen el caballo, podría caer la torre de F4 y vienen más capturas. Torre por C4, caballo por y a esto E por F7. Se cambian alfiles en la posición y llegamos a un final de torre y 2 caballos en el que es verdad que además las piezas blancas mantienen esos 2 peones de ventaja, pero bueno, pues son 4 islas de peones y vamos a ver cómo se resuelve. Tras estas jugadas, de momento ya hay un jaque capturando un nuevo peón para Madmeyarov, caballo E7 bloqueando y tras torre por B7, A5 evitando de momento más capturas. Torre C7 con ataque sobre el caballo de C4, este se retira a D6, torre A7 atacando a 5, como vemos, bueno, pues el caballo D7 no puede venir a C6 defendiendo el peón de A5, de momento sí el caballo en C4, torre C7 nuevamente atacando y tras caballo D6, A4, bueno, pues fijando quizás el peón de A5 y bueno, pues pudiendo ser capturable quizás más adelante. Tras estos movimientos la partida continúa con caballo E4, controlando la casilla de C5, torre C4, evitando quizás esa captura del peón y tras torre C4 con nuevo ataque sobre el caballo, caballo G5 atacando en H3. H4, caballo E6 y como vemos las piezas de Madmeyarov poquito a poco van progresando y a cambio, bueno, pues los caballos, por decirlo de alguna manera, no han parado de dar vueltas, ¿no? Sobre todo uno de ellos. Tras estas jugadas se juega caballo F5, el peón pasado que tiene Madmeyarov pues ya se empieza a empujar. Caballo D6 con ataque sobre la torre y torre G4 cortando, bueno, pues cualquier entrada del rey en la columna H. Caballo F5 evitando H6, tras jugar rey F3, rey F6, torre G6 con jaque y rey F7 volviendo. Tras estos movimientos rey E4, la idea de las piezas blancas va a ser, bueno, pues venir a capturar este peón de A5, de momentos intentando salvar y empujando el peón de H5 y como vemos, aunque son dos piezas menores, pues bueno, debido también o apoyado por el rey, pero realmente son algo torpes, ¿no? La partida continúa con caballo 7, torre G4 volviendo y tras rey F6 ya H6 en el tablero. Caballo G5 con jaque por parte de las negras. Además, como vemos, este caballo, bueno, pues corta el control de la torre de la columna G,
pero vamos a ver que no es tan fácil, bueno, pues venir a capturar este peón de h6. De momento, rey d3 en la posición, y tras jugarse caballo g6, si pensamos aquí en jugar rey g6, el problema es que h7, bueno, pues está ganando casi más rápidamente. El caballo de g5 está clavado, no puede capturar, y si el rey captura en h7, bueno, pues caería el caballo en g5. Por lo tanto, la partida de momento continúa con este movimiento, caballo g6 y rey d4, un movimiento como rey c4 acercando más rápidamente el rey a por el peón de a5 sería un grave error, por caballo e5, y bueno, pues ahora la cosa cambiaría y hay tablas en la posición. Como decimos, esto lo encuentra o lo ve o lo evita, mejor dicho, Madmeyarov, juega rey d4, caballo f7 atacando al peón de h6, y tras h7 ahora sí rey g7, el caballo de g6, bueno, pues sirve como pantalla, pero ya rey c5 ganando prácticamente el peón de a5, rey por h7, rey b5, y tras caballo e5 atacando a la torre, esta se retira en g1, evitando que el rey ahora pueda pasar a la otra parte del tablero, ¿no? Queda cortado, y aunque es verdad que, bueno, pues una de las piezas negras podría nuevamente servir de bloqueo, esto le lleva varios tiempos a las piezas negras y tampoco es del todo bueno. Sigue, bueno, presionando con los caballos Keimer, da un nuevo jaque, rey por a5, y tras estas jugadas caballo a4 atacando el peón de c3, rey b4 lo defiende, caballo c6 con jaque, y tras rey c4, caballo a5. El rey viene a b5 tras este jaque, caballo b3, y tras estos movimientos poco más se puede hacer. Rey b4, caballo b, c5, es verdad que los caballos están avanzados, pero tras este movimiento a5, pues finalmente Vicent Keimer decide abandonar. Y el tema es que, bueno, pues, ¿qué se puede hacer en esta posición? Como vemos, el peón de H, bueno, pues ha sido capturado, pero quizás finalmente habría que entregar una pieza por el peón de A, y las piezas blancas, aparte de la torre, que está perfectamente o mantiene el control sobre el rey negro, pues aparte hay otros dos peones para poder coronar. Siguiendo rápidamente una línea, si caballo a6 bloqueando, dando un jaque, rey b5, nuevo jaque, y aquí rey c6, se ataca nuevamente al caballo, este puede volver a 6, rey b6, de alguna manera repitiendo lo que hemos visto en la partida, y tras estas jugadas, si caballo b8, aquí hay varias posibilidades, rey c7, rey b7, caballo d7, y aquí se puede avanzar ya incluso el peón, se puede jugar a 6, puede venir el otro caballo pues a dar un jaque, pero tras rey c7 la amenaza es a7, y si caballo por a6, bueno, pues se pierde una pieza como decimos, y las blancas tienen otros dos peones para ganar rápidamente. Por lo tanto, bueno, fenomenal por parte de Madmeyarov, está todo en el aire y vamos a ver qué pasa en este gran torneo Grand Prix. Por mi parte nada más, vamos hablando y un saludo. Chao.